El ciclismo profesional a nivel internacional ha entrado oficialmente en su hora más caótica, oscura y revolucionaria tras confirmarse la fractura interna más colosal y destructiva que se haya registrado jamás en el seno de la escuadra más poderosa del planeta. Lo que durante meses fue planificado minuciosamente en los despachos de los Emiratos Árabes Unidos como una campaña perfecta y lineal para asegurar la tiranía absoluta del esloveno Tadej Pogačar en las carreteras del Tour de France, se ha transformado hoy en un escenario de insurgencia deportiva sin precedentes. La sentencia, que resuena con fuerza demoledora en cada rincón del paddock internacional, es fulminante, directa y no admite ninguna clase de matiz diplomático por parte de los jefes de prensa. La traición en el UAE se ha consumado en directo ante millones de espectadores. Pogačar le cede oficialmente el Tour de France a Isaac del Toro tras declarar abiertamente que el joven prodigio mexicano ya no es gregario de nadie, desatando un pánico institucional severo que ha dejado a los directores técnicos completamente desarmados. La magnitud de este cataclismo estratégico no se originó por un desfallecimiento físico o una avería mecánica en los puertos alpinos, sino por una decisión unilateral que destruye por completo los pactos caballerescos y las pizarras digitales que pretendían gobernar el pelotón moderno con mano de hierro. En medio de la hostilidad de la alta montaña, donde los bloques tradicionales de las escuadras rivales esperaban un movimiento defensivo para proteger los galones del esloveno, la transmisión oficial captó el instante exacto en que la estructura interna del equipo echa pedazos. Con un gesto seco y una orden fulminante transmitida a través de las frecuencias de radio oficiales, el monarca absoluto del ciclismo moderno ordenó levantar el pie del acelerador, apartándose de la vanguardia para otorgarle vía libre y luz verde al salvajismo competitivo de Isaac del Toro, un hachazo psicológico que ha sepultado de golpe la era de la obediencia ciega dentro de las superestructuras corporativas. Esta abdicación voluntaria en pleno campo de batalla ha desatado una ola de paranoia colectiva entre los patrocinadores y los altos mandos de la Federación Emiratí, quienes observan con auténtico pavor cómo el control de su multimillonaria inversión ha cambiado de manos de forma definitiva. Ver al corredor más laureado de la última década rodando voluntariamente a la estela de un joven atleta latinoamericano que apenas inicia su andadura en las grandes vueltas es la confirmación visual de que las jerarquías de laboratorio han sido completamente liquidadas por la realidad biológica de la carretera. La dirección técnica del UAE Emirates se encontró de golpe sumida en una parálisis moral absoluta, incapaz de emitir directrices coherentes a través de los pinganillos oficiales mientras presenciaban cómo el liderazgo absoluto del Tour era transferido sin intermediarios al nuevo capo de la montaña. La onda de choque generada por la abdicación pública de Tadej Pogačar provocó una fractura inmediata en las frecuencias radiales del UAE Team Emirates, desatando escenas de pánico absoluto y parálisis moral en los coches oficiales que se seguían la carrera a duras penas. Los directores deportivos, hombres encargados de gestionar un presupuesto multimillonario diseñado con el único fin de coronar al esloveno por encima de cualquier otra consideración, vieron cómo sus pizarras tácticas se transformaban en papel mojado en cuestión de segundos. La orden de dar vía libre al mexicano no pasó por el filtro de los ingenieros de rendimiento ni por el búnker de análisis digital de la escuadra. Fue una decisión visceral tomada en el asfalto que dejó a los estrategas del equipo mudos ante los micrófonos oficiales, incapaces de asimilar que la jerarquía que creían blindada había dejado de existir por completo en pleno corazón de la alta montaña. El epicentro de esta crisis operativa se localizó en la zona de asistencia mecánica, donde los mecánicos e ingenieros observaban con absoluto estupor las pantallas de telemetría en tiempo real. Los sensores biométricos de Isaac del Toro reflejaban una capacidad de aceleración sostenida que no seguía ningún parámetro de contención lineal, superando con creces los umbrales de fatiga que los preparadores físicos consideran seguros para un corredor de su edad. Ver al joven prodigio latinoamericano asumir el peso de la carrera con un salvajismo competitivo descomunal, mientras Pogačar se limitaba a rodar en posición defensiva actuando como su escudero de lujo, dinamitó por completo la lógica comercial de los patrocinadores del viejo continente, quienes comenzaron a cruzarse llamadas de emergencia para exigir explicaciones inmediatas ante una maniobra que nadie alcanzaba a comprender en los despachos.
La carnicería táctica se trasladó rápidamente al bloque de las superestructuras rivales, cuyos directores técnicos sufrieron un colapso estratégico generalizado en medio de las rampas del puerto alpino. Escuadras británicas y neerlandesas, que habían montado trenes de persecución asfixiantes pensados pura y exclusivamente para neutralizar los ataques lejanos del esloveno, se encontraron de repente persiguiendo un fantasma táctico indescifrable. Intentar regular los vatios de sus líderes para contener los hachazos secos de un competidor indomable que ya no responde a las restricciones de un gregario resultó ser una trampa mortal colectiva. Los rostros de los supuestos capos continentales se transformaron en un poema de agonía, desesperación a medida que la brecha cronométrica seguía incrementándose con una rapidez insultante para el orgullo local. Mientras el pelotón tradicional se desangraba bajo el sol implacable por la alarmante falta de recursos para responder a la improvisación, la actitud de Del Toro en la vanguardia continuaba sembrando el terror psicológico en cada curva. El mexicano no mostraba ningún síntoma de sumisión o duda reverencial. Su pedaleo mantenía una cadencia insultante y destructiva que devoraba los desniveles del 12% con la soltura de quien se sabe dueño absoluto del Tour de France. La traición al orden establecido no era solo un cambio de nombre en liderato virtual, sino la destrucción definitiva de un sistema que pretendía encadenar el talento puro a las directrices de los ordenadores de a bordo, obligando al nacionalismo deportivo tradicional a contemplar en directo el nacimiento de una nueva dictadura deportiva que ha tomado el control absoluto de la carrera por su propia mano. El avance de la competición hacia el sector definitivo del puerto alpino desató un escenario de pánico generalizado en los coches oficiales de las escuadras rivales, cuyos directores deportivos jamás habrían podido prever un quiebre de semejantes proporciones en sus modelos informáticos de rendimiento. Con el asfalto quebrado por las altas temperaturas y una altitud extrema que reducía de forma dramática el suministro de oxígeno disponible para el pelotón, el grupo de favoritos ingresó en una zona de máxima tensión psicológica. Fue en ese punto exacto donde las pendientes se mantenían de forma sostenida por encima del 11% de inclinación, donde la maquinaria corporativa del ciclismo tradicional saltó, hecha a pedazos ante la brutal realidad de una traición interna que dejaba al descubierto la absoluta vulnerabilidad del sistema establecido. Isaac del Toro, rodando con una soltura que desafiaba directamente las leyes biológicas de la fatiga muscular acumulada, decidió ejecutar una emboscada total en lugar de esperar a las directrices conservadoras del búnker digital del equipo. Su demarraje no fue un movimiento progresivo para medir las fuerzas de sus oponentes directos, sino un hachazo seco, ensordecedor e implacable que rompió de forma inmediata todas las referencias de vatios de los potenciómetros del pelotón. La silueta del ciclista mexicano alejándose en solitario, mientras el mismísimo monarca esloveno se apartaba de la vanguardia para cubrirle las espaldas, desató una oleada de desesperación en las frecuencias radiales de los equipos rivales, cuyos estrategas observaban con absoluta parálisis moral. Como las brechas de tiempo en sus pantallas se salían por completo de los parámetros de control. El pánico institucional alcanzó niveles de auténtico escándalo internacional en el momento exacto en que los jefes de filas de las escuadras del viejo continente intentaron coordinar una respuesta física para cerrar la brecha en la carretera. Obligar a corredores que han basado toda su carrera profesional en la gestión lineal del esfuerzo y en la obediencia ciega a los datos de un ordenador a responder a un ataque caótico, salvaje y desestructurado resultó ser una trampa mortal colectiva. Los rostros de los supuestos capos continentales se transformaron en un poema de agonía y frustración. Sus pedaleos perdieron de inmediato la finura técnica que tanto ensalzaba la prensa local, volviéndose pesados, lentos y agónicos a medida que el vacío biológico destruía sus reservas energéticas. En medio de la montaña por intentar seguir el ritmo destructivo impuesto por el latinoamericano. Mientras la carnicería táctica se cobaba víctimas corporativas en cada metro de ascenso, la gestión logística en el coche de asistencia del Team Emirates se ejecutaba con una frialdad matemática implacable que reflejaba la rendición total ante el nuevo orden. Los preparadores físicos sabían perfectamente que el daño infligido por el mexicano no era meramente cronométrico, sino profundamente psicológico, fracturando la moral de unos rivales que se creían completamente blindados contra la improvisación debido al peso de sus contratos y a sus trenes de
Gregarios de lujo. Las pizarras digitales de las escuadras transnacionales quedaron completamente reducidas a escombros en el asfalto, demostrando ante los ojos de millones de aficionados en todo el planeta que cuando el fuego de la competición real se enciende, la audacia y la valentía indomables siempre terminarán por imponer su ley por encima de los números de un laboratorio. La desesperación en las frecuencias internas de radio llegó a tal extremo que las transmisiones captaron el instante en que varios directores técnicos europeos simplemente dejaron de emitir instrucciones tácticas a sus corredores. No había nada lógico que decir a través de los pinganillos oficiales. Los datos biométricos que llegaban en tiempo real a los ordenadores de los coches de apoyo confirmaban que forzar a sus ciclistas estrella a mantener el ritmo de Del Toro implicaba arriesgarlos a sufrir una pájara histórica que arruinaría por completo el resto de la Gran Vuelta. Las escuadras continentales se vieron obligadas a pactar una tregua silenciosa de pura supervivencia en la carretera, una alianza desesperada diseñada exclusivamente para minimizar la humillación en la línea de meta y evitar que el desastre financiero se convirtiera en una quiebra institucional, irreversible frente al asombro del mundo deportivo. El impacto mediático de esta emboscada comenzó a fracturar los titulares de las principales cadenas de televisión europeas en directo, que no daban crédito a la abdicación pública de los galones por parte del campeón esloveno. Los analistas que durante meses habían vendido la narrativa de un tour controlado por las tácticas tradicionales tuvieron que reescribir sus editoriales a toda velocidad para intentar maquillar el descalabro absoluto de sus campeones locales en su propio terreno. La superioridad de Isaac del Toro no dejaba margen a las excusas meteorológicas o mecánicas. Era una demostración de fuerza bruta y salvajismo competitivo que desnudaba por completo la alarmante falta de recursos de un pelotón predecible que se ha vuelto esclavo de los ingenieros de rendimiento. La realidad se imponía de guía de golpe sobre las cumbres. El ciclismo de laboratorio ha muerto a manos de un titán latinoamericano que continuaba devorando las rampas con una voracidad implacable, a falta de solo 3 kilómetros para coronar la cima definitiva de la jornada, la épica y el orgullo que las juntas directivas europeas habían construido minuciosamente en torno a sus líderes millonarios se desmoronaron por completo, transformándose en una capitulación histórica en directo ante millones de espectadores. Los directores técnicos del tridente corporativo, refugiados en sus coches oficiales con los rostros desencajados por la incredulidad, recibieron la confirmación de la telemetría de que Isaac del Toro seguía incrementando su ventaja sin mostrar el más mínimo indicio de fatiga muscular o desgaste biológico. La parálisis moral en las filas del bloque multinacional era absoluta. Ve a los antiguos monarcas del asfalto arrastrar las piernas en un pedaleo agónico, pesado y desprovisto de toda elegancia técnica. Fue la prueba definitiva de que los planes corporativos y los vatios de laboratorio habían sido triturados por una tarde de furia implacable. La carnicería táctica se agudizó cuando los sensores biométricos de los corredores europeos empezaron a registrar niveles críticos de ácido láctico, obligándolos a levantar el pie del acelerador de manera inmediata para evitar un colapso orgánico total en las rampas más hostiles de la montaña. Mientras tanto, en la vanguardia de la carrera, Del Toro continuaba balanceando la bicicleta con una ferocidad indomable, acelerando en las zonas que superaban el 12% de inclinación como si la altitud y la falta de oxígeno no ejercieran ninguna presión sobre su sistema biológico. Esta demostración de fuerza bruta destruyó por completo el orgullo de las escuadras neerlandesas y británicas, exponiendo la vulnerabilidad de un sistema obsoleto que creía tener el control absoluto de las grandes vueltas a través de simulaciones de ordenador y directrices de ingenieros de rendimiento. Las filtraciones que emanaban de las frecuencias de radio internas de los equipos rivales pintaban un panorama de absoluta desesperación, pánico y reproches mutuos entre los jefes de las del bloque europeo. Incapaces de asimilar la frescura física del corredor latinoamericano, los ciclistas continentales enloquecían a través del pinganillo, exigiendo a sus preparadores físicos soluciones tácticas y mecánicas que simplemente no existían en la pizarra de carrera. La realidad del asfalto dictó una sentencia fulminante. La era de los privilegios y las estrategias conservadoras ha quedado liquidada de forma permanente por la ambición visceral de un líder que corre con el cuchillo entre los dientes
y que ha impuesto su propia dictadura deportiva en el corazón de la alta montaña. Al cruzar la pancarta del último kilómetro, la ventaja del nuevo rey del pelotón se había convertido en una losa insalvable para la clasificación general, desatando el pánico institucional en todo el circuito internacional. Los patrocinadores europeos observaban con frustración cómo sus costosas estructuras de gregarios de lujo quedaban completamente disueltas, desparramadas y humilladas por las pendientes, incapaces de sostener el castigo biológico impuesto por el mexicano. La montaña había dictado su veredicto ineludible, transformando la jornada reina en una rendición absoluta que obliga a las potencias tradicionales a aceptar que el trono del ciclismo mundial ha cambiado de manos de forma definitiva y permanente. Los últimos 500 metros de la jornada reina no se midieron en vatios teóricos ni en proyecciones de laboratorio, sino en el dolor biológico de un ciclismo continental que colapsaba por completo ante la mirada del mundo entero. El asfalto ardiente de la alta montaña se convirtió en el escenario del juicio final para el bloque de favoritos. Isaac del Toro, manteniendo una cadencia extraterrestre y una frescura física que rozaba lo insultante para sus competidores, cruzó la línea de meta en solitario. Un rugido de rabia y victoria selló el veredicto ineludible de la tarde. La salvaje emboscada interna había culminado con un éxito destructivo. El joven monarca mexicano acababa de plantar la bandera de una nueva dictadura deportiva, triturando las costosas inversiones de las escuadras rivales y obligando a los capos consagrados de Europa a aceptar la capitulación más absoluta de sus carreras en el territorio del peligro. Minutos más tarde, el panorama en la zona de meta reflejaba la magnitud de la masacre táctica. Los líderes del bloque tradicional aparecieron de forma consecutiva, desfigurados por el esfuerzo agónico, arrastrando las piernas con un pedaleo pesado y vacío que delataba el colapso total de sus reservas energéticas. Al cruzar el cronómetro oficial, la sentencia fue fulminante. La pérdida de tiempo se transformó en una losa insalvable que dinamita cualquier opción matemática de pelear por la clasificación general en lo que resta de competición. Ve a los antes soberbios monarcas corporativos desplomarse sobre sus manillares, con los ojos inyectados en sangre y los rostros cubiertos de sal y frustración, fue la confirmación visual de que el viejo orden del ciclismo europeo ha sido completamente liquidado por la ambición visceral de la nueva potencia mundial. La crisis institucional estalló de inmediato en los autobuses de los equipos rivales, transformando el paddock en un hervidero de reproches y pánico generalizado. Las reuniones de emergencia al caer la noche no se centraron en los planes de recuperación física, sino en la búsqueda desesperada de culpables ante un quiebre estratégico que ha dejado a los patrocinadores y a las federaciones al borde del colapso nervioso. Las frecuencias internas de las escuadras neerlandesas, británicas y francesas ardían con recriminaciones mutuas entre directores técnicos y corredores, incapaces de asimilar cómo la rigidez de sus pizarras digitales fue pulverizada por un ataque caótico y salvaje que desafía todas las simulaciones. Informáticas invernales. La convivencia interna de las estructuras tradicionales ha quedado completamente rota, abriendo una grieta psicológica que promete arrastrar a sus estrellas a una profunda pesadilla competitiva en las próximas etapas. Por el contrario, el búnker del UAE Emirates se convirtió en el epicentro de una euforia matemática implacable. Los preparadores físicos del equipo confirmaron ante los medios de comunicación internacionales que los datos arrojados por el ciclo computador de Del Toro superaban los límites teóricos de la resistencia humana, consolidando su estatus como un fenómeno indomable que corre con el cuchillo entre los dientes y que ahora cuenta con el respaldo total de la máxima estrella del equipo. La estrategia del nuevo capo de la montaña ha dejado claro que los pactos caballerescos y el respeto reverencial a los galones del pasado han quedado desterrados para siempre. El imperio del asfalto ha cambiado de manos de forma definitiva. No hay espacio para la especulación ni para la tregua, y mientras la caravana se prepara para las siguientes batallas, el coloso latinoamericano se alza en solitario como el único y absoluto dueño de una carrera que ha conquistado, destrozado por su propia mano.